gris y la sustancia blanca en el segmento lumbar de la médula espinal. La médula espinal es más corta que el conducto vertebral y esta se encuentra suspendida en él. También nos dice que la médula espinal es de forma cilíndrica y ligeramente aplanada, en dirección antero-posterior y se encuentra contenida en el conducto vertebral. La médula espinal no solamente es protegida por la vértebra y los ligamentos, sino también por las meninges y la amortiguación que proporciona el líquido cefalorraquídeo. Comienza en el foramen magno del cráneo para luego continuarse en el bulbo raquídeo del encéfalo. En el adulto, esta termina en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. En un niño pequeño relativamente es más larga y por lo común se termina en el borde superior de la tercera vértebra lumbar. La médula espinal está formada por tres elementos que son las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. En esta imagen no se observa la pía madre. Pero también la médula espinal está compuesta por dos componentes tisulares principales del sistema nervioso central y se aprecian en cortes transversales de la médula espinal o del encéfalo. Estos componentes son la sustancia gris y la sustancia blanca. En el área de sustancia gris, en un corte transversal nos indica la cantidad de neuronas contenidas. Dicha área es mayor en los segmentos que inervan las extremidades. En el área de la sustancia blanca, en un corte transversal, se va reduciendo en sentido caudal, ya que va perdiendo fibras ascendentes y descendentes. Desarrollo de la médula espinal. La médula espinal se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y de la eminencia caudal. El tubo neural caudal al cuarto par de somitas se transforma en la médula espinal. Las paredes laterales del tubo neural aumentan de grosor y al mismo tiempo y de manera gradual disminuye el calibre del canal neural hasta que en la 9ª a 10ª semana solo queda un pequeño canal central en la médula espinal. Inicialmente, la pared del tubo neural está constituida por un grueso neuroepitelio cilíndrico y pseudoestratificado. Estas células neuroepiteliales constituyen la zona ventricular, una capa ependimaria, que da origen a todas las neuronas y células de la macroglia en la médula espinal. Las células de la macroglia son los miembros de mayor tamaño de la familia de células de la neuroglia, que incluye los astrocitos y los oligodendrocitos. Poco tiempo después, ya se reconoce una zona marginal constituida por las partes externas de las células neuroepiteliales. Esta zona se convierte gradualmente en la sustancia blanca de la médula espinal, a medida que en su interior crecen los axones procedentes de los cuerpos de las neuronas, localizadas en la médula espinal, en los ganglios espinales y en el cerebro. Algunas células neuroepiteliales en divisiones localizadas en la zona ventricular se diferencian hacia neuronas primitivas y los neuroblastos. Estas células embrionarias forman una intermedia capa del manto entre la zona ventricular y marginal. Los neuroblastos se convierten en neuronas a medida que se desarrollan prolongaciones citoplasmáticas. La sustancia gris. En un corte transverso de la sustancia gris se observaron pilares con forma de H con sus respectivas columnas, también llamadas astas, que podemos reconocer aquí las astas posteriores, la asta anterior. También en esta imagen podemos reconocer el núcleo propio y el núcleo gelatinoso. Y esta fisura que podemos ver aquí es la fisura mediana anterior. Están unidas por una delgada comisura gris que contiene el pequeño conducto central. Hay una pequeña columna gris lateral en los segmentos torácicos y lumbares superiores en la médula espinal. La cantidad de sustancia presente en cualquier nivel dado de la misma médula espinal se relaciona con la cantidad de músculos inervados por ella misma. Así su tamaño máximo en las intumescencias medulares, cervicales y lumbosacras que inervan los músculos de los miembros superiores e inferiores. En este segmento medular lumbar podemos observar la sustancia gelatinosa que está ubicada en el vértice de la columna gris posterior. Esta sustancia contendrá neuronas de Golgi tipo 2. Además recibe aferencias de fibras descendientes desde los niveles supraespinales. Se cree también que las aferencias de las sensaciones termoalgésicas
son modificadas por la información excitatoria o inhibitoria de otras referencias sensitivas y por la información proveniente de la corteza cerebral. También podemos ubicar el núcleo propio, que lo podemos distinguir que está por delante de la sustancia gelatinosa, y este estará en toda la médula espinal. Este núcleo constituye la masa principal de células presentes en la asta gris posterior y recibe fibra de las columnas blancas posteriores que se asocian con los sentidos de posición y movimiento y con la discriminación de dos puntos y con la vibración. Podemos observar también el núcleo dorsal, que estará ubicado en la base de las columnas posteriores grises. La mayoría de las células son comparativamente grandes y se asocian con las terminaciones proprioceptivas, como los husos neuromusculares y los husos tendinosos. Podemos observar también la comisura gris, que es la que une las astas anteriores y posteriores de la sustancia gris, y esta le da una semejanza de H a dicha sustancia. Sustancia blanca. La sustancia blanca está dividida en tres tipos de columnas o cordones, los cuales son anteriores, laterales y posteriores. Primeramente voy a hablar acerca de la localización de cada uno de ellos. Las columnas anteriores se localizan entre la línea media y la salida de las ramas nerviosas anteriores. Las columnas laterales se localizan entre las salidas nerviosas de la arteria, y las columnas posteriores se localizan entre la línea media y la entrada de las ramas nerviosas posteriores. En el cordón anterior se localizan todos los fascículos largos de la sustancia blanca medular, que contienen los tractos corticoespinal, vestíbulo espinal y retículo espinal, y los tractos restantes pequeños, como son los tractos longitudinal, medial y el tracto espinal. El cordón lateral se divide en dos tipos de tracto, el posterolateral y el anterolateral, y el cordón posterior está delimitado por la línea media y por el asta gris posterior, que constituyen un fascículo grácil que se prolonga en toda la longitud de la médula y por encima del nivel dorsal del medio, y por un fascículo cuneiforme situado lateralmente. Tractos ascendentes de la médula espinal. Al ingresar a la médula espinal, las fibras nerviosas sensitivas, diferentes tamaños y funciones, se ordenan y se distribuyen en haces o troncos nerviosos de la sustancia blanca. Algunas de las fibras nerviosas sirven para vincular diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que las otras ascendentes desde la médula hasta el centro superior. Algunas de las fibras nerviosas sirven para vincular diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que las otras ascienden desde la médula hasta los centros superiores, y así. Los haces de las fibras ascendentes se denominan tractos ascendentes. Los tractos ascendentes conducen información aferente y pueden llegar o no a la conciencia. Tractos descendentes de la médula espinal. Las neuronas motoras se encuentran localizadas en las astas nerviosas, en las astas anteriores grises de la médula espinal. Estas neuronas motoras envían acciones para inervar el músculo esquelético a través de las ramas anteriores de los nervios espinales. Estas neuronas motoras constituyen la vía final común hacia los músculos. Las neuronas motoras inferiores son bombardeadas constantemente por impulsos nerviosos que se extienden desde la corteza cerebral, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y la protuberancia. Las fibras nerviosas que se extienden desde diferentes centros nerviosos supraespinales. Estas están separados en haces nerviosos, por eso se denominan tractos descendentes. Tractos intersegmentarios. Se dice que también existen tractos ascendentes y descendentes que se originan y terminan dentro de la médula espinal, en las columnas blancas anteriores, posteriores y laterales. Su función es interconectar neuronas de diferentes niveles segmentarios y son importantes en los reflejos espinales intersegmentarios, por eso se les denomina tractos intersegmentarios.